Bienvenidos al webinar colaborativo sobre modelos pedagógicos emergentes del Doctorado en Educación con Tecnologías de Aprendizaje y Conocimiento, TAC, en entornos virtuales de la Universidad IEXPO, que presentan la maestra Marbella Rosalit Peñalosa Cordero y su servidora, Leticia Peñalosa Cordero, para la materia del seminario Modelos Pedagógicos para la Educación del siglo XXI. Como objetivo es comprender los modelos pedagógicos del siglo XXI para mejorar nuestra práctica docente. Maestra Marbella, ¿qué son las pedagogías y modelos emergentes? Sí, muchas gracias, maestra Leti. Son un conjunto de enfoques e ideas pedagógicas que surgen alrededor del uso de las tecnologías emergentes en educación. Estas intentan aprovechar todo su potencial, tanto comunicativo, informacional, colaborativo, interactivo, creativo e innovador, en el marco de una nueva cultura del aprendizaje. Son un campo de investigación y también de desarrollo muy importantes, porque ofrecen nuevas posibilidades para el aprendizaje que permiten a los estudiantes ser más autónomos, creativos e innovadores. Si me permite, maestra Leti, veamos las diferencias entre las tecnologías y pedagogías emergentes. Cuando nosotros hablamos de tecnologías emergentes, son aquellas que se encuentran en desarrollo o que están emergiendo en el mercado. Sin embargo, cuando hablamos de pedagogías emergentes, son enfoques o ideas pedagógicas que surgen como respuesta, pero a cambios tanto sociales, culturales y tecnológicos. Las principales diferencias entre estas, que son tecnologías y pedagogías emergentes, son que las tecnologías son necesariamente herramientas, mientras que las pedagogías son enfoques. Las tecnologías también nos dicen que precisamente están en constante evolución, mientras que las pedagogías son más estables. Y también las tecnologías pueden utilizarse para implementar diferentes pedagogías, mientras que las pedagogías emergentes suelen estar asociadas a algún conjunto específico de estas tecnologías. Pero le cedo la palabra a usted, maestra Leti. Así es, si me permite mencionar las características ahora de las pedagogías emergentes, son centradas en el estudiante. Es decir, el estudiante es el protagonista de su propio aprendizaje. Deben ser colaborativas. El aprendizaje se construye a través de la interacción y el trabajo en equipo. Con base en esto, el aprendizaje se basa en la práctica y la experimentación, por lo tanto, son activas y personalizadas, tanto como el aprendizaje se adapta a las necesidades individuales de cada estudiante. Innovadoras, buscan nuevas formas de aprender y enseñar. Adaptables, se pueden adaptar a diferentes contextos y necesidades. Participativas, pues involucran a los estudiantes de manera activa en el proceso de aprendizaje. Estas pedagogías emergentes ofrecen nuevas oportunidades para el aprendizaje, el permitir a los estudiantes desarrollar habilidades y competencias que son relevantes para el mundo actual. Es importante que los docentes estén abiertos a la innovación y estén dispuestos a explorar nuevas formas de enseñar. De tal forma que entonces las características de las tecnologías emergentes son inteligentes, son capaces de aprender y adaptarse a las necesidades de los usuarios. Conectadas, permiten la interacción entre los usuarios y el entorno. Creativas, permiten la expresión y la creación de nuevos contenidos. Inmersivas, permiten a los usuarios experimentar el mundo de una manera más realista. Convergencia, entre tecnologías y pedagogías emergentes. Estas tecnologías emergentes ofrecen nuevas posibilidades para el aprendizaje al permitir a los docentes crear experiencias educativas más personalizadas, colaborativas e interactivas. Maestra, ¿cómo aplican o aplicarían un modelo, tecnología o pedagogía emergente? Y es muy buena pregunta, maestra Leti. ¿Sabe por qué? Porque requiere de un proceso de reflexión y de adaptación por parte de los docentes. En primer lugar, es necesario identificar
las necesidades y características de los estudiantes y del contexto educativo. Y en segundo lugar, es necesario seleccionar tanto ya sea el modelo, la tecnología o la pedagogía emergente que mejor se adapte a esas necesidades que nosotros como docentes hemos detectado. Y en tercer lugar, es entonces ahora adaptarlas para la realidad del contexto educativo en el que nos encontramos, ya sea primaria, secundaria, preescolar, medio superior o superior. Estos enfoques ofrecen nuevas posibilidades precisamente para el aprendizaje que permiten a los estudiantes ser, como ya habíamos conversado, autónomos, creativos e innovadores. Sin embargo, es importante tener en cuenta que las pedagogías y los modelos emergentes aún están en desarrollo y que es necesario realizar más investigaciones para evaluar lo que es eficacia y eficiencia de cada uno de ellos. A continuación, vamos a ver algunos ejemplos de pedagogías y modelos emergentes. Pero comencemos con usted, maestra Leti. ¿Cuáles son las que les vienen a la mente? Aprendizaje ubicuo. Este enfoque permite a los estudiantes aprender en cualquier momento y lugar, utilizando una variedad de dispositivos y herramientas tecnológicas. Aprendizaje basado en proyectos. Este enfoque se centra en la resolución de problemas complejos a través de la colaboración y el trabajo en equipo. En este enfoque, los estudiantes trabajan en equipo para resolver un problema o crear un producto. Para aplicar este enfoque, los docentes deben tener en cuenta las siguientes consideraciones. Elegir un proyecto que sea relevante para los estudiantes y que les permita desarrollar habilidades y conocimientos significativos. Establecer objetivos claros y específicos para el proyecto. Proveer a los estudiantes de los recursos y el apoyo necesarios para completar el proyecto. Evaluar el trabajo de los estudiantes de manera integral. También tenemos aprendizaje basado en juegos o gamification. Este enfoque utiliza los juegos como una herramienta para el aprendizaje, de forma que los estudiantes se divierten mientras aprenden. Y también tenemos el aprendizaje personalizado, este enfoque que adapta al aprendizaje las necesidades individuales de cada estudiante. Y esto es muy importante porque ahora ya con la inteligencia artificial que tenemos, también se pueden matchar con las plataformas educativas para tenerlas de una mejor manera. Paradigma ecológico del siglo XXI es un enfoque educativo que se basa en la idea de que el aprendizaje es un proceso complejo que ocurre en un contexto social y natural. Este enfoque considera que los estudiantes son agentes activos que construyen su propio conocimiento a través de la interacción con el mundo que los rodea. Se caracteriza por las siguientes ideas. 1. El aprendizaje es un proceso complejo. No es una simple transmisión de información del docente al estudiante. 2. El aprendizaje ocurre en un contexto. Los estudiantes aprenden a través de la interacción con el mundo que los rodea. 3. Los estudiantes son agentes activos, es decir, son responsables de su propio aprendizaje. Ofrece un enfoque holístico del aprendizaje que considera los factores sociales, culturales y naturales que influyen en el proceso de aprendizaje. Este enfoque tiene el potencial de transformar la educación, haciendo que sea más relevante, significativa y efectiva. También tenemos al constructivismo sociobiológico, que es un enfoque educativo que se basa en la idea de que el aprendizaje es un proceso social y cultural. Este enfoque considera que los estudiantes construyen un propio conocimiento a través de la interacción con otros y que este conocimiento está influenciado por lo que es la cultura en la que viven. Sus características principales se basan en dos, que es precisamente el aprendizaje como proceso social, cuando aprenden a través de la interacción con otros, y el aprendizaje como un proceso cultural, cuando el conocimiento está influenciado por esa misma cultura en la que ellos viven. Por lo tanto, ofrece este concepto, este enfoque considera un papel muy
relacionado con lo que es la interacción social y la cultura en el aprendizaje. Este enfoque tiene el potencial de hacer que el aprendizaje sea más significativo y relevante para los estudiantes. ¿Por qué? Porque permite cambiar precisamente su entorno en el que viven y mejorarlo. Enfoque ecosistémico y complejo. Es un enfoque educativo que se basa en la idea de que el aprendizaje es un proceso complejo que ocurre en un contexto ecosistémico. Este enfoque considera que los estudiantes son parte de un sistema complejo y que el aprendizaje es un proceso de adaptación a este sistema. Se caracteriza por las siguientes ideas. 1. El aprendizaje es un proceso complejo, no una simple transmisión de información. 2. El aprendizaje ocurre en un contexto ecosistémico. Los estudiantes forman parte de un sistema complejo. 3. El aprendizaje es un proceso de adaptación, es decir, los estudiantes aprenden a adaptarse al entorno en el que viven. Ofrece un enfoque holístico del aprendizaje que considera que los factores sociales, culturales, naturales y tecnológicos que influyen en el proceso de aprendizaje. Este enfoque tiene el potencial de hacer que el aprendizaje sea más relevante, significativo y efectivo. Así es, maestra Leti, como vemos en nuestra diapositiva, estas tecnologías emergentes lo podemos utilizar en 3 momentos durante la clase, que es al inicio, durante o al final. Al inicio, porque podemos hacerlo con preguntas detonadoras o de exploración. La narración también puede sernos útil para que pueda ser a través de una auditiva o audiovisual. Y durante, porque nosotros podemos tener lo que es el método de casos o también precisamente con algún aprendizaje basado en problemas o con el aprendizaje basado en proyectos. Pero también al final de la clase podemos nosotros ubicarlo como una evaluación tipo gamification a través del juego. Y esto nos permite precisamente pasar a la siguiente diapositiva, donde vamos nosotros a poder visualizar todas las diferentes herramientas que nosotros podemos ver. Por ejemplo, el Mentimeter, que puede ser muy parecido a lo que es el Padlet, o los gamification que nosotros tendríamos con el Kahoot, el WordWar, el Kiss, el EducaPlay, o precisamente el Fluky, que es como una ruleta, la realidad aumentada, que es precisamente con Ensemble Edu, o el poder realizar lo que son los blogs con Blogger, Excel Learning, Google Sites o precisamente los podcasts con SoundCloud, Anchor y Spotify. Y para esto, ¿por qué? Porque un podcast nos permite hacer investigación reflexiva, crítica, pueden hacerlo en debates, pueden hacer entrevistas y se desarrolla lo que es la competencia digital al crear, producir, editar y mezclar audio con estas aplicaciones al tener un canal de radio. Pero también aparte de eso, tenemos estas que son el Blogger. Lo que es el X-Learning y el Google Sites. ¿Por qué? Porque a través de estos blogs educativos podemos nosotros iniciar la introducción, el cuerpo, el desarrollo, las conclusiones o la bibliografía utilizando lo que es video, GIF, audio, infografías animadas, formularios, encuestas, presentaciones digitales. Entonces, esta aplicación nos permite comprender, crear y aplicar las herramientas para la elaboración de un proyecto de investigación, pero con difusión digital. A manera de conclusión, como doctorantes en educación con tecnologías de aprendizaje y conocimiento en entornos virtuales, consideramos que estas pedagogías y modelos emergentes tienen el potencial de transformar la educación. Estas pedagogías ofrecen un enfoque holístico del aprendizaje que considera los factores sociales, culturales, naturales y tecnológicos que influyen en el proceso de aprendizaje. En el contexto de la educación virtual, estas pedagogías pueden ayudar a crear entornos de aprendizaje más inclusivos, colaborativos e interactivos. Además, pueden ayudar a los estudiantes a desarrollar las habilidades necesarias para aprender en un mundo globalizado y cambiante en el cual nos encontramos. Sin embargo, es importante señalar que estas pedagogías siguen en desarrollo y que entonces es necesario más investigaciones para poder evaluar eficacia y efectividad. Es importante que los docentes estén familiarizados con estos enfoques para poder adaptarlos a sus prácticas educativas y ofrecer a sus estudiantes las mejores oportunidades de aprendizaje.
Les agradecemos la visualización a este webinar.